El pasillo del ala VIP del Hospital Central de Madrid siempre olía a una agradable esencia de citronela, en lugar del penetrante olor a desinfectante de otras zonas. Me escondí detrás de una columna de mármol, con el corazón tan frío como la piedra. La voz tierna y solícita de Alejandro, mi marido, llegaba desde la habitación 703. Mamá, come un poquito más, por favor. He pedido especialmente en la cocina que te preparen este caldo de pollo tal y como a ti te gusta. ¿Qué hijo tan bueno tiene usted de verdad?, resonó una voz femenina y aduladora. Debía de ser Valeria, la joven enfermera, la amante de mi marido. Mi hija sí que ha tenido suerte. Qué bendición que el doctor Alejandro la cuide así. Mi hija tiene buen ojo. Ha elegido a un hombre tan talentoso como atento. Era la voz débil pero llena de satisfacción de la señora Marta, la madre de Valeria. Apreté con fuerza el teléfono en mi mano. La pantalla todavía iluminaba el mensaje de Diego, el hermano menor de Alejandro, enviado desde el Hospital Comarcal de Guadalajara hacía una hora. Lucía, cuñada, mamá parece estar muy mal. El médico dice que deberíamos trasladarla a un hospital de mayor nivel. Llevo toda la mañana llamando a Alejandro y no contesta. ¿Está en alguna cirugía urgente? ¿Cirugía? Sí, una verdadera obra de teatro quirúrgica. Su cirugía se estaba representando aquí, en esta lujosa habitación de hospital, mientras cuidaba con esmero a la madre de su amante. Entretanto, su propia madre luchaba contra el dolor en un hospital comarcal deteriorado. Hacía tiempo que sospechaba. Alejandro había empezado a llegar tarde a casa. Las reuniones clínicas de urgencia y las cirugías nocturnas aparecían con una frecuencia alarmante. Él era un cirujano de gran talento, el orgullo del hospital, por lo que esas excusas siempre parecían razonables. Pero la intuición de una esposa de 10 años nunca se equivoca, especialmente cuando encontré por casualidad en el bolsillo de su bata blanca una factura por una cesta de fruta de importación enviada a esta misma habitación, la 703. Y ahora estaba aquí, viéndolo con mis propios ojos. Alejandro, vestido con la camisa azul claro que yo misma le había planchado por la mañana, con las mangas pulcramente remangadas, pelaba con cuidado una manzana roja y jugosa. Valeria estaba sentada a su lado, apoyando la cabeza en su hombro con total naturalidad. Su madre, en la cama, los miraba sonriendo. Una escena familiar conmovedora. Conmovedora hasta lo ridículo. Respiré hondo, intentando reprimir el temblor que subía por mi pecho. El dolor, la traición, el desprecio. Todo se mezclaba, subiendo como una bilis amarga por mi garganta. Había pensado en irrumpir, en gritar, en poner patas arriba esta farsa de habitación. Le daría una bofetada a esa zorra y le mostraría a mi desgraciado marido su verdadera cara. Pero no. Los observé por la rendija de la puerta. La forma en que Alejandro miraba a Valeria, su sonrisa, no era forzada, era voluntaria. Estaba disfrutando de esta actuación. La carrera de Alejandro, su reputación. Eso era lo que más le importaba. Un escándalo por adulterio y abandono de su madre anciana, justo en el hospital donde intentaba ascender a jefe de sección, sería un golpe mortal. Una mujer inteligente nunca gestiona los celos con violencia. Eso solo lo hacen quienes no tienen nada que perder. Y yo todavía tenía mucho. Tenía mi honor y el de mi familia. Y lo más importante, tenía la oportunidad de recuperar todo lo que me pertenecía. Me di la vuelta y me alejé, caminando en silencio sobre mis tacones. Las risas y conversaciones alegres de la habitación 703 se desvanecieron a mi espalda. No iba a montar una escena. Les dejaría disfrutar de sus últimos momentos de felicidad, porque la verdadera obra de teatro estaba a punto de comenzar. Y la directora era yo. No me fui de inmediato. En lugar de provocar un escándalo, elegí un rincón más discreto al final del pasillo, desde donde podía observar claramente la puerta de la 703 sin ser descubierta. Necesitaba pruebas, no una discusión inútil. Las lágrimas no resuelven problemas. Solo la razón y una preparación meticulosa podrían ayudarme en esta guerra. Abrí la cámara de mi móvil y ajusté el zoom. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de rabia. Tuve que respirar hondo varias veces para estabilizar el objetivo. Unos 15 minutos después, la puerta de la habitación se abrió. Valeria salió primero, cogida del brazo de Alejandro con familiaridad. Susurraron algo, y luego Valeria se puso de puntillas y le dio un beso ligero en la mejilla. Un beso de agradecimiento, un beso de vencedora. Apreté el botón. Cada foto se capturó con nitidez. El perfil de Alejandro, la sonrisa satisfecha de Valeria. No se fueron enseguida. Se quedaron en la puerta. Alejandro se volvió para dar unas instrucciones a una enfermera, y luego Valeria,
sosteniendo una pequeña bolsa de basura, dijo que iba a tirarla. Alejandro se quedó esperando. Supe que mi oportunidad había llegado. Salí tranquilamente de mi escondite y caminé hacia el ascensor. Al pasar junto a Alejandro, dejé caer mi bolso a propósito. Un pintalabios, un pequeño espejo y algunas monedas rodaron por el suelo. Oh, lo siento, dije en voz baja, lo justo para que me oyera. Alejandro se sobresaltó y se giró. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, vi un destello de pánico en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente. Era un buen actor. Lucía, ¿qué haces aquí? Alejandro se agachó para ayudarme a recoger mis cosas, con un tono de voz algo forzado. He venido a visitar a una amiga. ¿Y tú? Decías que hoy tenías cirugía todo el día. Lo miré directamente a los ojos, con una voz tranquilamente aterradora. Ah, la cirugía terminó antes. Acababa de pasar a revisar a un paciente, dijo Alejandro, claramente nervioso. No estaba acostumbrado a mentirme de forma tan torpe. Ah, ¿sí? ¿Un paciente de esta habitación? Señalé la 703. Pareces especialmente preocupado por este paciente. ¿Es familiar de algún colega? Justo en ese momento, Valeria regresó. Al verme, su hermoso rostro cambió de color. Me reconoció. La esposa del doctor Alejandro, a la que solía ver en las fiestas de Navidad del hospital. Alejandro se quedó paralizado entre nosotras dos. El aire se volvió denso. Sonreí, una sonrisa socialmente perfecta. Acepté el bolso de manos de Alejandro. Bueno, no te interrumpo más mientras cuidas de tu paciente. Me voy a casa. Vuelve pronto, ¿vale? Me di la vuelta sin darles tiempo a decir una palabra más. Al entrar en el ascensor, todavía sentía la mirada de Alejandro clavada en mi espalda. Tenía miedo. Pero aún no había terminado. No bajé al aparcamiento. Bajé a la planta baja y salí al jardín del hospital. Sentada en un banco de piedra, encendí mi teléfono. No volví a mirar las fotos que acababa de tomar. Abrí la grabación de audio que había activado en secreto justo antes de hablar con Alejandro. Su voz nerviosa, su torpe mentira, su silencio culpable cuando apareció Valeria, todo estaba grabado. Guardé el archivo de audio con calma, nombrándolo Día del Juicio. Luego busqué en mis contactos al abogado Ramírez. Marqué. Al otro lado de la línea, contestó casi de inmediato. Dígame, señora Lucía, ¿en qué puedo ayudarla? La voz del abogado Ramírez siempre era clara y profesional. Era el asesor legal de la empresa de mi familia. Hola, señor Ramírez. Necesito su ayuda para algo. Respiré hondo. Por favor, prepare una demanda de divorcio. Y quiero una consulta de inmediato. Tengo pruebas. Quiero que se vaya con las manos vacías. Entendido, dijo el señor Ramírez sin hacer más preguntas. ¿Puede estar en mi despacho en una hora? La esperaré. Gracias, estaré allí. Colgué y apagué el teléfono. La ira de antes había desaparecido por completo. En mi pecho ahora solo quedaba un vacío helado y una determinación de acero. Alejandro, tú has elegido este camino, así que no me culpes por ser despiadada. 10 años de matrimonio, 10 años que dediqué a construir esta familia para recibir a cambio engaños. El precio de la traición lo ibas a pagar. Y lo ibas a pagar muy caro. El despacho del abogado Ramírez estaba en la planta 20 de un rascacielos de oficinas en el Paseo de la Castellana. El ambiente era tranquilo, lujoso, y transmitía una seriedad casi asfixiante. Me senté frente a él y puse mi teléfono sobre la mesa. Esto es todo lo que tengo, dije con voz serena. Fotos de él y su amante cuidando de la madre de ella en una habitación VIP. La grabación de nuestra conversación en el pasillo del hospital, donde admite haberme mentido sobre una cirugía. Y los mensajes de su hermano, confirmando que su propia madre estaba grave en un hospital comarcal y que él la había abandonado por completo. El señor Ramírez examinó cada prueba con meticulosidad. Llevaba gafas y su rostro no expresaba ninguna emoción. Era un abogado excelente y, sobre todo, alguien en quien podía confiar. Las pruebas son bastante claras, Lucía. Ramírez levantó la vista y se quitó las gafas. En el plano sentimental, ha violado gravemente el deber de fidelidad matrimonial. El hecho de que abandonara a su madre anciana para cuidar de la madre de su amante es un punto débil moralmente devastador. No me importa su moral, le interrumpí. Quiero saber qué podemos hacer legalmente. Quiero que se vaya con lo puesto. Salir del matrimonio sin nada, como se suele decir, dijo Ramírez, frunciendo ligeramente el ceño ante la dureza de mis palabras. Se ajustó las gafas. Lucía, tienes que entender. Según la ley, los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad en caso de divorcio. A menos que puedas demostrar que todo el patrimonio fue generado por ti o que él no contribuyó en absoluto. ¿Y con qué contribuyó él? ¿Con su reputación de cirujano talentoso?
Solté una risa amarga. Déjame que te lo explique. El chalet en el que vivimos fue un regalo de mis padres. La compañía farmacéutica que dirijo es propiedad de mi familia. Alejandro es solo un médico asalariado. Sí, su sueldo es alto, pero todos los ahorros conjuntos, unos 200.000 euros, están a nombre de los dos. Entonces podemos centrarnos en esos 200.000 euros, y el coche, anotó Ramírez. En cuanto al chalet, si tienes escrituras que demuestren que es un bien privativo anterior al matrimonio, no tendrá derecho a él. Pero el Mercedes que conduce y los 200.000 euros, es muy probable que el tribunal los divida por la mitad. No quiero dividir nada, dije con firmeza. Lo quiero todo. Quiero que salga de mi vida exactamente con lo que él mismo ha ganado, no con lo que yo le he dado. El abogado Ramírez se quedó en silencio, pensativo, durante un largo rato. Entrelazó las manos. Entonces no llevaremos esto a los tribunales. Al menos, no por ahora. Lo miré expectante. Usaremos una estrategia diferente, dijo Ramírez lentamente. ¿Qué es lo que más le importa a tu marido? Su reputación, su carrera, el puesto de jefe de sección de cirugía al que aspira. Exacto. Ramírez asintió. Estas pruebas, si se presentan en un juicio, puede que no sean suficientes para quitarle todos sus bienes. Pero, ¿y si se filtran accidentalmente a la junta directiva del hospital, al comité de ética o incluso a los foros internos del personal médico? Una chispa de comprensión se encendió en mi mente. Empecé a entender la idea de Ramírez. Un cirujano de talento continuó que tiene una aventura con una enfermera del mismo hospital, que abandona a su propia madre gravemente enferma para cuidar de la madre de su amante. Lucía, esto no es solo una falta de ética personal, es un escándalo que podría destruir por completo su carrera. El hospital nunca aceptaría que alguien así represente su imagen. ¿Quieres que lo chantajee con esto? Quiero que le des a elegir, corrigió Ramírez. Por un lado, un acuerdo de divorcio redactado por nosotros. En él, renuncia voluntariamente a sus derechos sobre la casa, el coche y la totalidad de los 200.000 euros de ahorro. Se va con las manos vacías a cambio de tu silencio. Estas pruebas nunca saldrán a la luz. Y por el otro, Ramírez sonrió, una sonrisa fría y profesional. Por el otro lado está su carrera hecha añicos. Lo perderá todo, no solo el dinero. Respiré hondo. Esto era exactamente lo que quería. Un golpe directo donde más le dolía. No en su cartera, sino en su orgullo y en su futuro. Señor Ramírez, dije, con la voz completamente calmada, redacte ese acuerdo. Lo más estricto posible. Quiero cada cláusula detallada. Casa, coche, ahorros. No se llevará ni un céntimo. Y lo quiero listo para esta misma noche. ¿Estás segura, Lucía? ¿Esta noche? Absolutamente segura. Me levanté. No quiero compartir el mismo techo con ese hombre ni un segundo más. Volví a casa cuando ya anochecía. El chalet estaba silencioso y frío. Encendí las luces del salón. La cálida luz amarilla que antes me resultaba acogedora ahora se sentía extraña. No preparé la cena. Me hice una manzanilla, me senté en el sofá y coloqué sobre la mesa el acuerdo de divorcio que el señor Ramírez acababa de enviarme por correo electrónico. Esperé. A las 10 de la noche, el familiar sonido del Mercedes de Alejandro resonó fuera. Había vuelto. Quizás había llevado a Valeria a casa, había cenado felizmente con ella, y ahora acababa de recordar que tenía una esposa esperándole en casa. La puerta se abrió. Alejandro entró con cara de cansancio. Se aflojó la corbata. ¿Todavía despierta?, preguntó, como si nada hubiera pasado. Hoy he tenido una cirugía complicada. Estoy agotado. Otra vez la cirugía. Qué mentira más descarada. No respondí, solo lo miré en silencio. Mi mirada debió de tener algo inusual, porque Alejandro se detuvo. Me miró a mí y luego a la mesa de centro. ¿Qué es esto?, frunció el ceño. Algo que deberías leer, dije, con una voz gélida. Alejandro se acercó y cogió los papeles. Las palabras acuerdo de divorcio le golpearon en la cara. Vi cómo su rostro cambiaba, de la fatiga a la sorpresa, y luego a la palidez. Pasó las páginas, y cuanto más leía, más le temblaban las manos. Cuando llegó a la sección de reparto de bienes, donde se especificaba que, la parte B, Alejandro, renuncia voluntariamente a cualquier bien ganancial, incluyendo el chalet, el vehículo y la totalidad de los ahorros, levantó la vista de golpe. ¿Estás loca?, rugió, lanzando los papeles sobre la mesa. Salir sin nada. ¿Quién te crees que eres para exigir algo así? Esta casa, los ahorros, son el sudor de mi frente. ¿El sudor de tu frente? Solté una risa seca, la sonrisa que sabía que más odiaba. ¿O el sudor que derramaste cuidando a la madre de tu amante? Me mientes diciendo que estás en cirugía, pero en realidad estás en la habitación 703 con ella.
Alejandro, eres un actor magnífico. El rostro de Alejandro se quedó blanco. Dio un paso atrás. Me has estado espiando. No necesito espiarte. Te delatas tú solo. Cogí mi teléfono y abrí las fotos de esa tarde. Mira. Le acerqué el teléfono. Qué familia tan feliz, ¿verdad? Tú pelándole la manzana con ternura, ella apoyada en tu hombro. Qué lástima que tu propia madre esté tirada en un hospital comarcal, sin saber que su queridísimo hijo está ocupado siendo un buen yerno para otra. Alejandro se quedó mirando la pantalla, sin palabras. Tartamudeó. Lucía. Puedo explicarlo. Solo somos compañeros. ¿Compañeros? Me levanté y lo encaré. ¿Compañeros por los que abandonas a tu madre gravemente enferma? ¿Compañeros por los que le mientes a tu mujer para ir a cuidarlos? ¿Crees que soy idiota? ¿Qué es lo que quieres? Gritó Alejandro, intentando recuperar la compostura. ¿Qué ganas montando este escándalo? ¿El divorcio? De acuerdo. Pero los bienes se reparten. La casa es de los dos. ¿Todavía no lo entiendes? Recogí el acuerdo. Firma aquí. Firma que te vas voluntariamente con las manos vacías. Y yo guardaré silencio. Este matrimonio terminará amistosamente. ¿Y si no? Me desafió Alejandro. ¿Y si no? Sonreí. Entonces, mañana por la mañana, todas estas fotos, el archivo de audio de nuestra conversación en el hospital, los mensajes de tu hermano, todo estará en el escritorio del director, el doctor Serrano. Se enviará al comité de ética del hospital. Y me pregunto cómo de animado estará el foro interno de los médicos cuando sepan que el talentoso doctor Alejandro es un adúltero, un mal hijo que abandona a su madre. Lo miré directamente a los ojos. ¿Crees que ese puesto de jefe de sección que tanto anhelas seguirá siendo para ti? ¿Crees que siquiera conservarás tu bata blanca? Cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo clavándose directamente en el orgullo y el mayor miedo de Alejandro. Me miró con los ojos llenos de rabia, pero también de un pánico absoluto. Sabía que no bromeaba. Sabía de mis conexiones. Mi padre y el director Serrano eran viejos amigos de la universidad. Alejandro se quedó inmóvil un largo rato. El aire en la habitación era irrespirable. Finalmente, soltó un suspiro, como si le hubieran vaciado de toda su fuerza. Un bolígrafo, dijo, con la voz ronca. Puse un bolígrafo sobre los papeles. Alejandro lo cogió. Su mano temblaba mientras firmaba su nombre en cada página del acuerdo. El sonido de la punta del bolígrafo rasgando el papel sonaba como el desgarro de nuestros 10 años de matrimonio. Cuando terminó, lanzó el bolígrafo sobre la mesa. ¿Contenta? Me miró con los ojos vacíos. Muy contenta. Cogí el acuerdo y revisé las firmas. Ahora recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Inmediatamente. No quiero volver a ver tu cara ni un segundo más. Alejandro no dijo nada. Se tambaleó escaleras arriba. Media hora después, bajó arrastrando una pequeña maleta. No me miró. Fue directo a la puerta. Cuando puso la mano en el pomo, lo detuve. Alejandro. Se volvió con una mirada exhausta. Tu madre está en el hospital de Guadalajara, le dije. Parece que su estado es grave. Tu hermano te ha estado llamando todo el día. Deberías devolverle la llamada. Vi un destello de vergüenza cruzar el rostro de Alejandro. Asintió, abrió la puerta y salió. El sonido de la puerta al cerrarse retumbó con un golpe seco. Me quedé en el enorme salón, mirando el acuerdo en mi mano. Había ganado el primer asalto, pero sabía que esto aún no había terminado. A la mañana siguiente, Alejandro y yo nos encontramos en el juzgado. Llegamos muy temprano, justo cuando abrían. No nos dirigimos la palabra. Alejandro llevaba gafas de sol para ocultar sus ojeras. Quizás no había dormido en toda la noche, o quizás había estado con Valeria, buscando consuelo en su amante. No me importaba. El procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo fue rápido. Teníamos un convenio regulador redactado meticulosamente por mi abogado, en el que Alejandro renunciaba voluntariamente a todos los bienes. La jueza nos miró con cierta sorpresa, especialmente al leer la parte de la liquidación de gananciales, pero como ambos estábamos de acuerdo y no había disputas, lo aprobó rápidamente. Cuando salimos de la sala, sostenía en mi mano la sentencia de divorcio, un papel fino pero inmensamente pesado. Ponía fin oficialmente a 10 años de mi juventud, 10 años de amor y odio. El Mercedes, dije sin emoción mientras estábamos en el vestíbulo. Según el acuerdo, tienes que entregármelo. ¿Dónde están las llaves? Alejandro metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y lanzó el juego de llaves sobre un banco de piedra cercano. El sonido del metal contra la piedra fue estridente. Llamaré a un taxi. Se dio la vuelta para marcharse. Su espalda parecía erguida, pero podía sentir la derrota y la ira reprimida. Alejandro, lo llamé de nuevo. Se detuvo, pero no se giró.
¿Has llamado a tu hermano? ¿Cómo está tu madre? Alejandro guardó silencio unos segundos. Sí, he llamado. Sigue igual. En Guadalajara dicen que habría que trasladarla, pero no lo veo necesario. Con la mejor medicación será suficiente. Traerla aquí es caro y un lío. Estoy muy ocupado ahora mismo. Ocupado, otra vez ocupado. Ocupado empezando su nueva vida con Valeria. Tan ocupado que su propia madre se había convertido en una molestia. Al escuchar su respuesta, la última pizca de compasión, el último vestigio de afecto conyugal que quedaba en mí, se desvaneció por completo. Me di cuenta de que este hombre era aún más cruel y egoísta de lo que había imaginado. No solo había traicionado a su esposa, sino que también era un mal hijo con la mujer que le dio la vida. De acuerdo, vete, dije. Alejandro se alejó y se mezcló con la gente de la mañana. Me quedé allí, apretando la sentencia de divorcio. No lloré. Solo sentí un desprecio infinito. Acababa de abrir la puerta del coche cuando sonó mi teléfono. Era el abogado Ramírez. Hola, señor Ramírez. Hola, Lucía. ¿Todo resuelto? Todo resuelto. Tengo la sentencia. Bien, dijo, con su tono siempre uniforme. Te llamo para darte una noticia. Acabo de hacer que alguien verifique la situación de tu ex-suegra en el hospital de Guadalajara. La situación no es buena. El médico de allí dice que tiene una insuficiencia valvular grave, y con su edad y debilidad. Recomiendan el traslado inmediato al Hospital Central de Madrid, pero la familia no está de acuerdo. Concretamente, Alejandro, solo ha autorizado el uso de medicamentos, diciendo que ya lo arreglará más adelante. Me dijo que estaba ocupado, dije, apretando los dientes. Así es. De hecho, según sé, acaba de usar la tarjeta de crédito, que ahora has bloqueado, para reservar un viaje corto de relax en Ibiza para 2 personas. Supongo que para celebrar su libertad, una oleada de furia me invadió. Así que no es que no tuviera dinero, es que no quería gastárselo en su propia madre. Prefería gastarlo en un viaje con su amante que en salvar a su madre. Lucía, dijo el señor Ramírez, al notar mi silencio. ¿Qué piensas hacer? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Gracias, señor Ramírez. ¿Podría ayudarme a contactar con el director del Hospital Central de Madrid? Con el doctor Serrano. Necesito hablar con él. El doctor Serrano. Claro, concertaré una cita de inmediato. No le interrumpí, no una cita. Quiero hablar con él ahora mismo, a través de su teléfono. Dígale que es la hija de su viejo amigo, que Lucía tiene un asunto urgente de vida o muerte y necesita su ayuda. Hubo un silencio de unos segundos. Entendido, manténgase a la espera. Me quedé junto al Mercedes, el coche que una vez fue el símbolo del éxito de Alejandro y que ahora me pertenecía. Observé el denso tráfico. Alejandro, tú mismo has tirado todo por la borda, y yo seré quien recoja lo que has despreciado, incluida tu madre. Lucía, ¿eres tu hija? La voz cálida y autoritaria del doctor Serrano sonó al otro lado. El doctor Serrano era el mejor amigo de mi padre, un cardiólogo de renombre nacional y el actual director del Hospital Central de Madrid. Sí, soy yo, doctor Serrano. Buenos días. Siento molestarle de forma tan repentina. No te preocupes, no te preocupes. ¿Tu padre está bien? Hace mucho que no veo a ese viejo amigo. El doctor Serrano mantenía un tono afable. Mi padre está bien, gracias. En realidad le llamo por un asunto extremadamente urgente. Necesito pedirle un favor. Dime lo que sea, hija. No te andes con formalidades conmigo. Tomé aire y le expuse la situación brevemente. Doctor, mi ex-suegra está ingresada en el Hospital Comarcal de Guadalajara. Su estado es muy grave, insuficiencia valvular, necesita cirugía urgente. Los médicos de allí han solicitado su traslado a su hospital, pero su hijo, Alejandro, mi ex-marido, no ha dado su consentimiento. Oí al doctor Serrano suspirar al otro lado de la línea. Seguramente ya había oído rumores sobre el asunto de Alejandro. El círculo médico de Madrid no es tan grande. ¿Ex-marido? Repitió. Sí, nos hemos divorciado esta misma mañana. Entiendo. El tono del doctor Serrano se volvió serio. Ese Alejandro. Bueno, ¿qué es lo que quieres, Lucía? Quiero traer a la señora aquí, dije con determinación. Quiero que organice para ella la mejor habitación VIP, que reúna al mejor equipo de especialistas para evaluarla y operarla. Yo cubriré todos los gastos, hasta el último céntimo. Solo tengo una petición. Habla. Esto, enfaticé, debe mantenerse en el más estricto secreto. No quiero que Alejandro ni nadie más sepa que estoy detrás de esto. ¿Podría organizar una ambulancia del hospital para que baje a Guadalajara a recogerla ahora mismo? Diga que es un programa de asistencia del hospital o cualquier otra excusa. Solo necesito que la traigan aquí a salvo. El doctor Serrano se quedó en silencio un momento. Sabía que le estaba pidiendo algo complicado, algo que se salía del protocolo.
Lucía, dijo lentamente, enviar una ambulancia a otra provincia para recoger a un paciente por una petición personal es muy complejo. Pero entiendo tus nobles intenciones. Con un hijo tan desalmado como Alejandro, dejar a esa pobre mujer allí es condenarla a muerte. De acuerdo, decidió el doctor Serrano. Dame la información de la señora y del hospital de Guadalajara. Llamaré personalmente al director de allí y solicitaré un traslado de urgencia bajo el pretexto de una interconsulta especializada. Enviaré a un equipo médico de confianza con la ambulancia para recogerla. Calculo que en unas 3 horas saldrán. No te preocupes. Muchísimas gracias, doctor Serrano. De verdad. Las lágrimas, de repente, brotaron de mis ojos. Era la primera vez que lloraba desde que descubrí la infidelidad de Alejandro. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. ¡Ay, esta niña tonta! El doctor Serrano rió amablemente. Venga, sécate esas lágrimas. Haz de cuenta que hago esto por mi viejo amigo. Ahora, encárgate de recibir a la señora. He ordenado que le preparen la habitación VIP 705, justo al lado de la 703, por cierto. Me sobresalté. ¿La 703? ¿Cómo lo sabe? Soy el director del Hospital Río. ¿Qué crees que pasa aquí que yo no sepa? Todo el mundo comenta cómo Alejandro cuidaba a la madre de la enfermera Valeria en la 703. Estaba a punto de llamarlo a mi despacho, pero te me has adelantado. Bien hecho, Lucía. Una mujer tiene que ser así de decidida. ¿Colgué? Sintiéndome mucho más aliviada. Conduje inmediatamente al hospital y pagué por adelantado una suma considerable por la habitación VIP 705. Solicité los mejores servicios: enfermera privada, dieta especializada y, lo más importante, confidencialidad. Estaba llevando a cabo un acto de piedad filial. Un acto que realizaba en nombre del hombre que una vez fue mi marido, el hombre que había desechado a su propia madre para correr tras su amante. La señora Rosa, mi ex-suegra, era una mujer bondadosa. En 10 años como su nuera, nunca me había levantado la voz. Merecía un trato mucho mejor. Y yo no hacía esto solo por ella, sino también por mí. Este era el primer paso de mi plan de venganza. Un plan mucho más sofisticado que simplemente arrebatarle el dinero a Alejandro. Iba a hacerle pagar por su crueldad y su falta de piedad filial. Iba a hacerle vivir el resto de su vida atormentado por el remordimiento. A las 3 de la tarde, la ambulancia que traía a mi ex-suegra, la señora Rosa, llegó al Hospital Central. Yo ya estaba esperando en la entrada de urgencias. Cuando se abrieron las puertas y la vi en la camilla, tan delgada y pálida, sentí una punzada en el corazón. Mamá, me acerqué y tomé su mano huesuda. La señora Rosa entreabrió los ojos. Al reconocerme pareció sorprendida, y luego una débil sonrisa apareció en sus labios. Lucía, ¿qué haces tú aquí? Tranquila, mamá, no hables. La interrumpí. Ya estoy aquí. Te he traído al mejor hospital. Tú solo descansa, ¿de acuerdo? La llevaron directamente a la habitación VIP 705. Era espaciosa, luminosa, y estaba completamente equipada. Un mundo aparte comparada con la habitación del hospital comarcal. El doctor Serrano ya había organizado a un equipo de los mejores cardiólogos para que la evaluaran de inmediato. Cuando los médicos terminaron, entré en la habitación. La señora Rosa estaba un poco más consciente. Lucía, hija, ¿qué es todo esto? Me cogió la mano, con voz débil. Oía a los médicos de Guadalajara decir que había que trasladarme, pero Alejandro dijo que no era necesario. ¿Por qué me has traído? Esto es carísimo. Sonreí y la arropé con la manta. No te preocupes por eso, mamá. Alejandro está con muchísimo trabajo en el hospital últimamente y no da abasto. Como soy su mujer, si él no puede, me encargo yo. Mi padre conoce al director de aquí, así que nos hacen un gran descuento. No es tan caro. Tuve que mentir. No quería que se preocupara. La señora Rosa me miró con los ojos llenos de gratitud. Eres una hija maravillosa. ¿Qué suerte tuvo Alejandro de casarse contigo? Lo siento, hija. Sé que últimamente ha cambiado mucho. No digas más, mamá. Puse un dedo sobre sus labios. Ahora tienes que descansar. De lo demás ya hablaremos cuando te recuperes. He contratado a una cuidadora, Clara. Te atenderá las 24 horas del día. Cocina de maravilla y es muy atenta. Presenté a Clara, una mujer de mediana edad, ágil y de confianza, que había contratado a través de una agencia de servicios de alto nivel. Buenas tardes, señora, sonrió Clara. La señora Lucía me ha dado instrucciones muy detalladas. No se preocupe por nada. La cuidaré como si fuera mi propia madre. Muchas gracias. Es usted muy amable, dijo la señora Rosa. Mientras Clara organizaba la habitación, saqué el viejo teléfono móvil de la señora Rosa. Mamá, aquí tienes tu teléfono.
Pero el médico ha dicho que durante los primeros días de tratamiento necesitas tranquilidad absoluta, sin llamadas ni preocupaciones que puedan afectar a tu corazón. ¿Qué te parece si me lo quedo yo por ahora? Cuando estés más estable, te lo devuelvo. La señora Rosa asintió. Sí, hija. Tampoco tengo a quién llamar. En el pueblo solo está Diego, su hermano. Y también está muy ocupado. Quédatelo tú. De acuerdo. Cogí el teléfono. Ahora descansa. Yo me quedo aquí contigo. Sabía que quitarle el teléfono no estaba bien, pero era la única manera de controlar la situación. No podía permitir que Alejandro o su hermano Diego contactaran con ella. Alejandro estaba demasiado ocupado en su viaje con su amante, y Diego era un buen chico, pero ingenuo. Si se enteraba de que su madre estaba aquí, seguro que se lo diría a Alejandro y todo mi plan se vendría abajo. Estaba construyendo un muro de silencio alrededor de la señora Rosa. Quería que recibiera el mejor tratamiento sin que nadie la molestara. Esa noche, me senté junto a su cama, pelándole una manzana. Era la misma fruta, pero el ambiente era completamente diferente al de la habitación 703 el día anterior. Lucía, preguntó de repente la señora Rosa, ¿os pasa algo a ti y a Alejandro? Mi corazón se encogió, pero mantuve la sonrisa. ¿Por qué lo preguntas, mamá? Porque no sois los mismos de antes. Alejandro ha cambiado mucho. Tú eres mi nuera, pero eres más hija para mí que él. Me siento tan culpable contigo. Dejé el trozo de manzana en el plato. Mamá, en todos los matrimonios hay altibajos. Alejandro es un gran médico, tiene mucha presión en el trabajo y a veces descuida un poco a la familia. No le des más vueltas. Ahora concéntrate en recuperarte. Si tú estás bien, yo soy feliz. La señora Rosa me miró con los ojos llorosos. No dijo nada más. Pero supe que en el fondo lo entendía todo. Me quedé con ella hasta tarde. Cuando se durmió profundamente, me fui. Antes de salir, le di instrucciones muy claras a Clara. Recuerda, Clara, aparte del equipo médico y de mí, si alguien quiere visitarla, tienes que llamarme inmediatamente. No dejes entrar a nadie aunque digan que son familia. ¿Entendido, señora Lucía? Salí del hospital y respiré el aire fresco de la noche. Esto no había hecho más que empezar. Alejandro, disfruta de tu viaje a Ibiza, porque cuando vuelvas, descubrirás que no solo has perdido a tu esposa y tu patrimonio. Estás a punto de perder a tu madre de una forma que jamás podrías imaginar. El antiguo chalet, lleno de los recuerdos de mis 10 años con Alejandro, ahora se sentía frío y demasiado grande. Cada rincón me recordaba a él, a sus mentiras, a su traición. No podía seguir viviendo allí. Al día siguiente llamé a una agencia inmobiliaria. Decidí alquilar el chalet. Con su ubicación privilegiada y su mobiliario de lujo, encontró rápidamente a una familia de expatriados como inquilinos por un precio muy alto. Usaría el dinero del alquiler para pagar los gastos médicos de la señora Rosa y para mi nueva vida. Al mismo tiempo, usé mis ahorros personales, el dinero que había ganado con mi compañía farmacéutica antes de conocer a Alejandro, para comprar un ático de lujo en el barrio de Salamanca. Era un edificio nuevo, con seguridad privada, todas las comodidades modernas, y lo más importante, estaba lo suficientemente lejos de aquel pasado. No me llevé muchas cosas, solo mi ropa, algunos libros, y la única foto de nuestra boda que no tuve el corazón de tirar. No por amor, sino como un recordatorio de la estupidez de los últimos 10 años. La guardé en el cajón más profundo de mi nuevo armario. Mi nuevo apartamento estaba en la planta 30, con una terraza con vistas al Parque del Retiro. Desde allí podía ver toda la ciudad por la noche, con sus luces parpadeando como joyas. Me serví una copa de vino, salí a la terraza y respiré el aire fresco. Era la primera noche que me sentía verdaderamente libre. Se acabaron las largas noches esperando a un marido, las cenas frías, las sospechas y los tormentos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Alejandro y Valeria también comenzaban su nueva vida. Alejandro, tras haberse ido sin un céntimo, sin casa y sin coche, tuvo que usar el poco sueldo que le quedaba para alquilar un modesto piso en un barrio obrero como Vallecas. Por supuesto, no estaba solo. Valeria se mudó con él de inmediato. Se regodeaba en su victoria. Había conseguido al hombre que admiraba. El talentoso cirujano ahora era solo suyo. Valeria presumía ante sus amigas de que Alejandro había elegido el amor por encima del dinero. No sabía, o fingía no saber, que Alejandro la había elegido porque no le quedaba otra opción. Su vida, según me contaba el abogado Ramírez, que seguía teniendo a Alejandro vigilado, no era tan idílica como imaginaban. El piso alquilado era pequeño y caluroso. El lujoso Mercedes había desaparecido, sustituido por la vieja moto de Valeria. Alejandro, acostumbrado a que yo lo cuidara hasta el más mínimo detalle, ahora tenía que hacerlo todo por sí mismo. Empezaron a discutir.
Valeria quería una boda, un reconocimiento, pero Alejandro no estaba de humor para pensar en eso. Acababa de perderlo todo. Estaba furioso, irritable, y descargaba su frustración en ella. ¿Sabes que por tu culpa lo he perdido todo?, le gritó en una de sus peleas. ¿Por qué por mi culpa? Fue por culpa de tu exmujer. Cobarde, que no te atreviste a luchar, replicó Valeria, que no se quedaba atrás. ¿Tú qué sabrás? ¿Crees que es una santa? Tenía todas las pruebas. Si las hubiera sacado a la luz, no me quedaría ni la dignidad. No sabían que esa exmujer estaba en la terraza de su ático de lujo, bebiendo vino y mirando la ciudad desde las alturas. Creían que todo había terminado con la firma del divorcio. Creían que Alejandro había perdido su dinero, pero había salvado su reputación y encontrado el amor verdadero. Se equivocaban. Para mí, recuperar mis bienes era solo el principio. La verdadera batalla acababa de empezar. Miré el teléfono. Había pasado casi un mes. El doctor Serrano acababa de informarme de que la salud de la señora Rosa había mejorado espectacularmente tras la operación. La incisión había cicatrizado, su corazón estaba estable, y ya podía caminar suavemente por la habitación. Sonreí. Era el momento. El momento de que Alejandro supiera que todavía tenía una madre, y el momento de que Valeria supiera que el precio de robar un marido no era tan simple como vivir en un piso pequeño. Llamé al abogado Ramírez. Señor Ramírez, ha llegado la hora de que el hijo pródigo sepa dónde está su madre. Tras casi un mes de tratamiento y cuidados intensivos, la señora Rosa se había recuperado milagrosamente. De ser una anciana demacrada y al borde de la muerte, ahora tenía un color saludable. Podía caminar por sí misma y conversaba alegremente. La operación de corazón, realizada por el propio doctor Serrano y los mejores especialistas, había sido un éxito rotundo. Yo la visitaba a diario, le llevaba fruta, revistas. Hablábamos de todo, excepto de Alejandro. Intentaba mantenerla siempre de buen humor. Clara, la cuidadora, la trataba con un esmero infinito. La señora Rosa nos quería a Clara y a mí más que a su propia familia. Mientras tanto, Alejandro y Valeria acababan de regresar de su celebración de la libertad en Ibiza. Según la información del señor Ramírez, el viaje no había sido nada feliz. Discutieron constantemente. Alejandro empezaba a sentir la carga de tener que pagarle todo a Valeria con su mermado sueldo de médico. Mientras que Valeria, acostumbrada a que Alejandro la mantuviera, no paraba de exigirle cosas. Al volver a su estrecho piso alquilado, Alejandro recibió una llamada de Diego, su hermano, que estaba en el pueblo. Alejandro, ¿ya has vuelto? Llevo semanas intentando contactar contigo. La voz de Diego sonaba angustiada. Alejandro, de mal humor, respondió bruscamente. ¿Qué pasa? ¿A qué viene tanto escándalo? Estoy cansado. ¡Es mamá! ¡Ha desaparecido! Alejandro se quedó de piedra. ¿Qué dices? ¿Cómo que ha desaparecido? Estaba en el hospital comarcal. Eso es lo raro. Fui a verla y una enfermera me dijo que la habían trasladado a un hospital de nivel superior. Pregunté a dónde y me dijeron que no lo sabían, solo que había venido a buscarla una ambulancia muy moderna de un hospital de Madrid. Pensé que lo habías organizado tú, así que me quedé tranquilo. Pero ayer te llamé para preguntar y me dijiste que no sabías nada. Fui corriendo al hospital de Guadalajara a preguntar otra vez. Me enseñaron el informe de traslado, firmado por el director de allí y por el director del Hospital Central de Madrid, pero dijeron que no tenían más información del paciente porque era un caso de interconsulta especial. Llevo todo el día buscándola en el Hospital Central. He preguntado en todas las plantas, y nadie sabe nada de una paciente llamada Rosa García. Hermano, ¿dónde está mamá? Alejandro empezó a sentir un pánico real. Había abandonado a su madre, pero al fin y al cabo era su madre. Si realmente había desaparecido, no sabría qué decirle a la familia. Cálmate. ¿Dónde estás ahora?, gritó Alejandro, aunque su voz ya temblaba. Estoy en la entrada del Hospital Central. Ven ahora mismo. Alejandro cogió apresuradamente las llaves de la moto, ignorando los gritos de Valeria, que le preguntaba qué pasaba. Salió disparado de casa, volando hacia el hospital. Este era mi plan. Le había pedido al doctor Serrano que no registrara la información de la señora Rosa en el sistema general. Fue ingresada con otro nombre, con un historial médico clasificado como confidencial a nivel de dirección. Solo yo, el doctor Serrano y el equipo médico que la trataba lo sabíamos. Ni siquiera Diego, aunque recorriera todo el hospital, podría encontrarla. La filtración de la noticia a Diego, por supuesto, también fue organizada por el abogado Ramírez. Le pidió a un conocido del hospital de Guadalajara que le comentara descuidadamente a Diego lo desconsiderado que era su hermano, que su madre había sido trasladada y nadie sabía a dónde. Alejandro llegó al hospital, pálido como un muerto. Se encontró con Diego, que no paraba de dar vueltas, nervioso. ¿Y bien?
¿La has encontrado? No, he puesto este hospital patas arriba. No hay nadie con el nombre de mamá. Dicen que no han admitido a ninguna paciente con esa descripción. Alejandro empezó a perder los estribos. Él era médico aquí. Tenía prestigio. Irrumpió en la oficina de admisiones y sacó su tarjeta de identificación. Soy el doctor Alejandro Ruiz, del Departamento de Cirugía. Quiero comprobar la información de una paciente, Rosa García, de 70 años, trasladada desde el Hospital de Guadalajara hace aproximadamente un mes. La empleada consultó el ordenador y negó con la cabeza. Lo siento, doctor Ruiz. El sistema no muestra ninguna paciente con ese nombre en el último mes. Mire bien. ¿Cómo que no? Hay un informe de traslado firmado por el director Serrano. Alejandro golpeó el mostrador. Doctor, cálmese. La empleada empezó a molestarse. Los documentos firmados por el director son expedientes confidenciales. No tenemos acceso a ellos. Usted es personal del hospital. Debería conocer el procedimiento mejor que nadie. Si lo desea, puede subir al despacho del director y preguntar. Alejandro se quedó helado. ¿Subir a ver al doctor Serrano? No se atrevía. El doctor Serrano era amigo de mi padre. Después del divorcio y los recientes rumores, no tenía cara para enfrentarse a él. Salió tambaleándose. Se sentía impotente. Se dio cuenta de que, al dejarme, había perdido todas sus conexiones, todos sus apoyos. Ahora era solo un médico cualquiera, nada más. Hermano, ¿qué hacemos ahora? Sollozó Diego. ¿Dónde puede estar mamá? ¿Y si le ha pasado algo malo? Cállate, rugió Alejandro. Déjame pensar. ¿Pero qué podía pensar? Empezó a preguntar a antiguos colegas, a enfermeras que conocía. Pero Valeria se había encargado de difundir rápidamente la noticia de que su excelosa lo había dejado y le había puesto los cuernos, así que ahora todos lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Nadie quería ayudar a alguien en desgracia. Alejandro se desplomó en un banco del jardín del hospital. Por primera vez en su vida, sintió un pánico real. Su madre desaparecida, su carrera en la cuerda floja, su relación llena de peleas, lo había perdido todo. Alejandro y Diego buscaron en vano durante 2 días. Incluso fueron a nuestro antiguo barrio a preguntar si yo sabía algo, pero el chalet estaba cerrado a cal y canto. Desesperados, fueron al bar de la señora Inés, la vecina de toda la vida que nos había visto desde que nos casamos. ¿Buscáis a Lucía, chicos?, dijo la señora Inés sorbiendo su café. Se mudó hace tiempo. Creo que vendió la casa. No, la alquiló. Ahora vive en esos apartamentos de lujo, en el barrio de Salamanca. Señora Inés, preguntó Diego, avergonzado. ¿Sabe usted dónde puede estar mi madre? Estaba enferma y ahora ha desaparecido. La señora Inés los miró a los dos y suspiró. ¿Desaparecida? Vuestra madre vive como una reina. Pensaba que Alejandro lo había organizado todo. Alejandro se sobresaltó. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe dónde está mi madre? La semana pasada me dolía la espalda y Lucía me llevó al hospital central para que me viera un médico. Es una chica maravillosa, no como dicen por ahí. Me cuidó de principio a fin. Cuando terminamos, me dijo que esperara un momento, que iba a subir a ver a la abuela. La curiosidad me pudo y la seguí. La señora Inés relató. Y allí estaba. Vi a vuestra madre, Rosa, en una habitación VIP, de las más lujosas del hospital. Espaciosa, limpia, con una cuidadora privada. Ahora está rosada, saludable, ya puede caminar. Estuve hablando un rato con ella. No paraba de alabar lo buena nuera que tenía. Y yo que pensaba que tú lo habías arreglado todo. Alejandro y Diego se miraron, atónitos. ¿Qué habitación, señora? ¿En el hospital central, dice? Preguntó Alejandro apresuradamente, con las manos temblando. La 705, en el ala VIP. Subid a la 7ª planta y la veréis enseguida. Anda, tomaos algo y luego id a ver a vuestra madre. Tener una nuera que la cuide así es una bendición, dijo la señora Inés, sin percatarse de la expresión de Alejandro. Alejandro ni siquiera pagó el café. Agarró a Diego y corrió hacia el aparcamiento. Salió disparado como una tormenta. No podía creerlo. Lucía. Lucía había hecho todo esto. ¿Por qué? Después de quitarle todo, ¿ahora hacía esto para humillarlo? Alejandro irrumpió en la 7ª planta. No necesitaba preguntar el camino. Trabajaba allí, lo conocía bien. La habitación 705. La puerta de madera estaba entreabierta. La empujó y entró. La escena que vio lo dejó paralizado. Su madre, la señora Rosa, estaba sentada en un sillón de terciopelo, con una fina manta de lana cubriéndole las piernas. Estaba viendo la televisión. A su lado, la cuidadora, Clara,
Pelaba cuidadosamente un plato de frutas de colores. La señora Rosa tenía un aspecto completamente diferente. La piel rosada, el pelo bien peinado. Había engordado al menos 5 kilos desde que estaba en el hospital de Guadalajara. «Mamá», susurró Diego, y rompió a llorar, corriendo a abrazarla. La señora Rosa se sobresaltó y luego se emocionó también. «Diego, hijo, ¿cómo sabías que estaba aquí?» Alejandro se quedó clavado en la puerta. Miró a su madre, luego a la habitación. Era la suite VIP más cara. Un solo día allí costaba más que su sueldo de un mes. Todo era de lujo. «Alejandro, tú también has venido». La señora Rosa lo vio y lo llamó, contenta. «Entra, hijo». «Ay, qué delgado estás». Alejandro entró, con los pies pesados como el plomo. Miró a su madre, con un nudo en la garganta, incapaz de hablar. Era médico. Sabía lo increíblemente bien que habían cuidado a su madre. La cicatriz de la cirugía supuso que una operación de corazón estaba limpia. Su aspecto era el de alguien completamente recuperado. «Señora, ¿quiénes son estos señores?» Clara, al ver a los extraños, se levantó rápidamente y se interpuso ante la señora Rosa. «Son mis hijos», presentó la señora Rosa, feliz. «Este es Alejandro, el mayor, que es médico en este hospital. Y este es Diego, el pequeño». Clara soltó una y miró a Alejandro con una extraña expresión. No era la admiración hacia un médico, sino un claro desdén. «Hola», dijo Clara, con un tono poco amistoso. «Me alegro de que hayan venido a visitar a su madre». Alejandro finalmente pudo hablar. «Mamá, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te trajo?» «Fue Lucía, ¿quién si no?», dijo la señora Rosa de inmediato, con la voz llena de orgullo. «Esa niña es una bendición. Se ha ocupado de mí desde que estaba en Guadalajara. Contrató a los mejores médicos, la mejor habitación. Viene a verme todos los días, me pela la fruta, habla conmigo. Mira, estoy como nueva». Alejandro sintió como si una bofetada invisible le hubiera golpeado en la cara. «Fue Lucía. Esa niña es una bendición». Justo en ese momento, Clara intervino, como si quisiera que Alejandro lo oyera bien. «Tiene razón la señora. Llevo muchos años de cuidadora y nunca he conocido a nadie tan buena como la señora Lucía. Se ha preocupado por su madre hasta el más mínimo detalle. La factura del hospital, que asciende a decenas de miles de euros, la ha pagado ella de su bolsillo. Todos los días me dice qué platos especiales tengo que prepararle, todo comida sana y nutritiva. A usted, en cambio, no lo he visto por aquí», dijo Clara sin rodeos. «La señora Lucía también nos pidió», continuó Clara, «que, como la señora acababa de ser operada del corazón, necesitaba reposo absoluto, sin preocupaciones, así que la aisló para que nadie la molestara. Supongo que ahora que está mejor, ha hecho que alguien os avisara». Alejandro se quedó allí, consumido por la vergüenza y el remordimiento. Recordó sus propias palabras en el juzgado. «Traerla aquí es caro y un lío. Estoy muy ocupado». Había abandonado a su madre. Mientras tanto, su exmujer, la mujer a la que había traicionado, era quien le había salvado la vida y le había dado una calidad de vida superior. Esta comparación hizo que Alejandro se sintiera miserable. Era un mal hijo, un ser despreciable. Comparado con Lucía, no era nada. «Alejandro, ¿qué te pasa?» «Estás muy pálido», dijo la señora Rosa, preocupada. Alejandro no respondió. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. No podía quedarse allí ni un segundo más. La voz de su madre llamándolo, el llanto de su hermano, las palabras mordaces de la cuidadora, todo se mezclaba como una sentencia de muerte para su autoestima. Alejandro regresó a su piso alquilado en un estado de caos mental. Condujo la moto con la mente en otro lugar. La imagen de su madre, saludable y sonriente en la lujosa suite VIP, y la mirada despectiva de la cuidadora, se repetían una y otra vez en su cabeza. Vergüenza, culpa y una vaga sensación de rabia. ¿Por qué Lucía había hecho eso? ¿Qué quería demostrar? ¿Que ella era una santa y él un miserable? Empujó la puerta y entró. La habitación estaba desordenada, y un olor a comida de la noche anterior flotaba en el aire. Valeria estaba sentada en el sofá, pintándose las uñas de los pies, con los auriculares puestos y moviéndose al ritmo de la música. ¿Ya has vuelto? Valeria se quitó los auriculares. Al ver la cara de funeral de Alejandro, frunció el ceño. «¿Qué te pasa? ¿Parece que has visto un fantasma? ¿Has encontrado a tu madre?» «Sí, la he encontrado», respondió Alejandro secamente, lanzando las llaves sobre la mesa. «Ah, pues qué bien. ¿Dónde está?» «¿Está bien?», preguntó Valeria, pero su tono carecía de interés real. Volvió a concentrarse en sus uñas. Alejandro se dejó caer en el sofá y se pasó las manos por el pelo. ¿Por dónde empezar? «Está en el Hospital Central, en la suite VIP 705. Valeria levantó la vista de golpe, sorprendida. «¿Qué? ¿Una suite VIP?
¿Estás loco? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar eso? ¿Piensas vender la moto también? No he sido yo, dijo Alejandro con voz agotada. Ha sido Lucía. Ella lo ha hecho todo. Valeria se puso de pie de un salto, casi tirando el esmalte de uñas. ¿Qué? ¿Esa zorra? ¿Por qué haría algo así? Ha pagado la factura del hospital, Alejandro asintió. Mi madre dice que ella se ha encargado de todo. La operación de corazón, la cuidadora privada, las decenas de miles de euros. Todo ella. El silencio se apoderó de la habitación. Valeria miró a Alejandro con ojos llenos de sospecha y rabia. Los celos que había estado reprimiendo estallaron. Lo sabía, gritó. Lo sabía. No es tan buena de repente por nada. Lo hace con un propósito. Quiere usar a tu madre para recuperarte. Quiere demostrarme que ella es rica y generosa, y que yo no soy nadie. ¿Qué tonterías dices? Replicó Alejandro. Lucía no es así. ¿La defiendes? Valeria lo miró con los ojos desorbitados. ¿Ahora defiendes a la mujer que te echó a la calle sin un céntimo? Alejandro, ¿eres tonto? ¿No lo ves? Te está humillando. Me está humillando a mí. Quiere que todo el mundo vea que eres un mal hijo que abandona a su madre y que tiene que venir su exmujer a cuidarla. Y que yo soy la zorra que no se preocupa por su futura suegra enferma. Las palabras de Valeria fueron como un puñal en el corazón de Alejandro. Era exactamente lo que había sentido antes. Pero escucharlo de la boca de Valeria le daba un matiz diferente. No quería admitir que se sentía humillado. Es mi madre. Lucía ha salvado a mi madre. Deberías estarle agradecida. Alejandro intentó razonar. ¿Agradecida? Valeria soltó una carcajada amarga. ¿Agradecida por robarte tu derecho a ser un hijo? ¿Agradecida por convertirte en un cobarde a los ojos de tu propia madre? ¿Qué crees que pensará tu madre de ti cuando se recupere? ¿Y de mí? Estará eternamente agradecida a su exnuera y me verá como una enemiga. Alejandro se quedó atónito. No había pensado en eso. Estaba demasiado inmerso en su propia culpa. No podemos permitirlo. Valeria empezó a caminar de un lado a otro. No podemos dejar que se salga con la suya. Tú eres su hijo. Tienes que recuperar el derecho a cuidar de tu madre. No puedes dejar que haga lo que le dé la gana. ¿Recuperarlo? ¿Cómo? Dijo Alejandro agotado. ¿Quién paga la factura? ¿Quién paga a la cuidadora? Valeria, apenas tenemos para pagar el alquiler de este mes. No me importa. Valeria tiró el esmalte sobre la mesa. Eso es asunto tuyo. Eres médico, tienes contactos. No puedes dejar a tu madre allí, permitiendo que esa bruja vaya todos los días a presumir. Tienes que ir y dejarle claro a tu madre que eres tú quien se ocupa de ella, que Lucía solo está adelantando el dinero. ¿Estás loca? ¿Quién se va a creer eso? Entonces tienes que traerla a casa, ordenó Valeria. Tráela aquí. Yo la cuidaré. Le demostraré que yo soy la nuera buena, y no esa mujer que usa el dinero para comprar el afecto de la gente. Alejandro miró a Valeria, luego a la habitación desordenada y estrecha. ¿Traer a la señora Rosa recién operada del corazón a este lugar? ¿Para que la cuidara Valeria, que apenas podía cuidarse a sí misma? No se atrevía ni a imaginarlo. No puede ser. Alejandro negó con la cabeza. Mi madre acaba de ser operada. Necesita las mejores condiciones. Aquí no es posible. Así que no confías en mí, gritó Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que no sé cuidarla? O quizás tienes miedo de que si la traes aquí, ya no tendrás excusa para ver a tu exmujer. Todavía piensas en ella, ¿verdad? Por Dios, Valeria, ¿qué dices? Alejandro golpeó la mesa. ¿Puedes dejarme en paz? No. No hasta que resuelvas esto de una vez por todas. O ella o yo. Si me elegiste a mí, tienes que ser responsable de tu elección. Ve al hospital y recupera a tu madre. Si no, lo nuestro se ha acabado. Valeria lanzó su ultimátum y corrió a su habitación, cerrando la puerta de un portazo. Dejó a Alejandro solo, enfrentándose a un caos de amor, carrera y familia. Una vez pensó que lo tenía todo. Ahora no tenía nada. Estaba atrapado en medio, sin saber qué hacer. Quería recuperar a su madre, su dignidad. Pero no tenía dinero. Y tampoco quería perder a Valeria, la única persona que le quedaba. Se sentía patético. La guerra fría entre Alejandro y Valeria se prolongó durante el día siguiente. Alejandro tuvo que ir a trabajar al hospital, pero su mente estaba en otra parte. Pasó por el pasillo de la 7ª planta, miró hacia la habitación 705, pero no se atrevió a entrar. Tenía miedo de enfrentarse a su madre, a la mirada de Clara, y también tenía miedo de enfrentarse a mí. Temía que yo estuviera allí, con una sonrisa de victoria, mirándolo como a un fracasado. No sabía que yo estaba evitando deliberadamente ese encuentro. Sabía que había estado allí,
Clara me había llamado para contármelo todo. La cara de asombro de Alejandro, la envidia de Diego y su propia mirada de juicio. Mi plan iba por buen camino. Cuando Alejandro llegó a casa, el ambiente seguía siendo tenso. Valeria no había hecho la cena, y la casa estaba aún más desordenada. Alejandro estaba furioso, pero no sabía qué hacer. Estaba en un callejón sin salida. No podía cumplir la exigencia de Valeria de recuperar a su madre porque no tenía dinero. Valeria, tras un día de reflexión, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Era enfermera. Conocía el poder de la opinión pública en un hospital. Sabía que si dejaba que Lucía siguiera ganando puntos con la señora Rosa, cuando ésta se recuperara, hablaría maravillas de Lucía y pestes de Alejandro. Eso afectaría directamente a la reputación de Alejandro y, por supuesto, a la suya. Se sentía amenazada. Lo había arriesgado todo por Alejandro. No podía permitir que Lucía, solo con su dinero, se lo arrebatara. Tenía que actuar. Tenía que reclamar su territorio. Decidió que si Alejandro no lo hacía, lo haría ella. Iría al hospital, no como enfermera, sino como la prometida del doctor Alejandro, a visitar a su futura suegra. Le demostraría a la señora Rosa quién era ahora la mujer en la vida de Alejandro, y le demostraría a Lucía que no era una mujer fácil de intimidar. A la mañana siguiente, Valeria pidió el día libre. Pasó toda la mañana preparándose. Eligió el vestido más caro que Alejandro le había comprado en Ibiza, un vestido blanco y ajustado que realzaba sus curvas. Se maquilló de forma espectacular, con el pelo ondulado y voluminoso. Incluso fue al mercado a comprar una enorme cesta de fruta de importación, del tipo que sabía que solo se veía en las habitaciones VIP. Tenía que presentarse impecable, elegante, para que ni la señora Rosa ni Lucía la menospreciaran. No sabía que esa preparación meticulosa era en realidad una muestra de su propia inseguridad y estupidez. Sobre las 10 de la mañana, Valeria, contoneándose con su cesta de fruta y sus tacones de aguja, se dirigió a la habitación VIP 705. Caminó deliberadamente despacio por el área de cirugía para que sus colegas la vieran. Quería que todo el mundo supiera que ahora estaba en otra posición. Al llegar a la puerta de la 705, no llamó. Entró directamente. Había imaginado la escena. Sonreiría radiante y diría: «Hola, mamá. Soy Valeria, la prometida de Alejandro». Pero la detuvieron en seco. Clara, la cuidadora, le bloqueaba el paso. «¿Quién es usted? ¿A quién busca?» La voz de Clara era firme y vigilante. Yo le había dado instrucciones muy claras. Valeria se quedó paralizada, su sonrisa forzada congelada en los labios. No esperaba que una simple cuidadora le cortara el paso. «Soy Valeria. Vengo a visitar a la madre del doctor Alejandro». Valeria intentó recuperar la compostura, levantando la barbilla. «Apártese y déjeme pasar». «¿Visitar a la señora Rosa?» Clara se cruzó de brazos. «Lo siento, señorita. Mi jefa, la señora Lucía, me ha dicho que cualquiera que quiera visitar a la señora debe tener su permiso». «¿Ha llamado usted a la señora Lucía?» «La señora Lucía». Valeria apretó los dientes. Otra vez Lucía. «¿Y quién es ella?» «Es solo la exmujer». Yo, Valeria, hinchó el pecho. «Soy la prometida, la futura esposa de Alejandro. Vengo a ver a mi futura suegra. ¿Qué tiene que ver ella en esto? ¿Es usted una cuidadora o un perro guardián?» «Mida sus palabras». Clara no se dejó intimidar. «Yo trabajo aquí y sigo las órdenes de quien me paga. La señora Lucía paga, la señora Lucía manda. Dice que es la prometida. ¿Tiene algún documento? ¿Me ha dicho algo el doctor Alejandro? Ayer vinieron el doctor Alejandro y el señor Diego y no la mencionaron». La señora Rosa, desde dentro, oyó el alboroto y preguntó preocupada: «Clara, ¿qué pasa?» «Nada, señora. Alguien se ha equivocado de habitación», gritó Clara hacia adentro. Valeria se enfureció aún más. Ser humillada por una cuidadora en el pasillo del hospital, por donde pasaban tantos colegas, era una vergüenza. «No me importa». Valeria empujó a Clara. «Tengo que entrar». «Mamá, soy Valeria, la prometida de Alejandro», gritó, intentando entrar por la fuerza. Clara la retuvo. La cara cesta de fruta cayó al suelo, y las manzanas y las uvas rodaron por todas partes. «¿Qué es todo este escándalo?», resonó una voz autoritaria. El doctor Serrano, con su bata blanca de director, apareció al final del pasillo. Iba acompañado de otros médicos, probablemente en su ronda. Por supuesto, su aparición no fue una coincidencia. Sabía que Valeria actuaría. Le había pedido al doctor Serrano que casualmente pasara por esa zona a las 10 en punto. «Director». Valeria reconoció al doctor Serrano de inmediato. Se asustó, pero intentó defenderse.
Director, mire, solo quería visitar a la madre del doctor Alejandro y esta mujer no me deja entrar. Hasta me ha empujado. El doctor Serrano la miró de arriba abajo con una mirada glacial. Había visto a todo tipo de personas en su vida. Conocía bien ese tipo de actitud. Señorita Valeria, enfermera del Departamento de Medicina Interna, ¿verdad? Dijo el doctor Serrano con voz monótona. Esta es el ala VIP, una zona de absoluto silencio. La paciente de la habitación 705 acaba de someterse a una cirugía cardíaca y no puede sufrir ninguna alteración. Como enfermera, debería saberlo mejor que nadie. Lo sé, pero soy familia, intentó argumentar Valeria. ¿Familia? El doctor Serrano frunció el ceño. Según el historial médico, la única familiar, tutora y responsable de la paciente Rosa García es la señora Lucía Torres. La señora Torres ha solicitado al hospital que garantice la absoluta tranquilidad de la paciente. ¿Qué es usted de la paciente? Soy la prometida del doctor Alejandro, su hijo, gritó Valeria, como si fuera su salvoconducto. El doctor Serrano soltó una risa seca, una risa que Valeria nunca olvidaría. ¿Prometida? Este hospital no se rige por esos títulos. Nos regimos por la ley. La señora Torres es quien tiene la autoridad. Además, el doctor Serrano bajó la voz. ¿Sabe usted que el doctor Alejandro ha sido suspendido de empleo y sueldo? Esa frase fue como un rayo. Valeria se quedó atónita. ¿Qué dice? ¿Suspendido? ¿Por qué? Eso es un asunto interno del hospital. Pero le doy un consejo, el doctor Serrano señaló a Valeria. Vuelva a su departamento y haga bien su trabajo. No merodee por lugares a los que no pertenece y no haga cosas impropias de una enfermera. Alterar el orden en el hospital es una falta grave. El doctor Serrano se dirigió a Clara. Usted siga cumpliendo con su deber. La seguridad ya está avisada. Nadie que no esté en la lista de la señora Torres puede entrar. Absolutamente nadie. Sí, señor director, dijo Clara, inclinando la cabeza. El doctor Serrano y su séquito se fueron, dejando a Valeria sola en medio del pasillo. Las miradas de sus colegas, sus susurros y cuchicheos. Algunos con lástima, otros con regodeo. Ella, vestida de punta en blanco, ahora estaba en medio de un desastre de fruta, tan patética como una gallina desplumada. Valeria no pudo soportar la humillación. Soltó un grito, se dio la vuelta, pisoteó la fruta y salió corriendo. Yo estaba en la escalera de incendio cercana, observando toda la escena. Sonreí. El papel le había salido bordado. Y lo más importante, la cámara de seguridad del pasillo VIP, una cámara de alta definición, lo había grabado todo. Saqué mi teléfono y llamé al abogado Ramírez. Señor Ramírez, es hora de conseguir esa grabación. Y prepáreme una carta. Esa misma tarde, ya tenía en mi poder la grabación de la cámara de seguridad del hospital. El doctor Serrano me había ayudado. El video era nítido hasta el último detalle. El aspecto ostentoso pero ridículo de Valeria, su actitud arrogante, la escena en la que empujaba a Clara, la fruta por el suelo, y como colofón, su escándalo, la reprimenda del doctor Serrano y su humillante huida. Era exactamente lo que necesitaba. Me senté en el despacho de mi nuevo apartamento y abrí el ordenador. Coloqué el video junto a las pruebas anteriores. Las fotos de Alejandro cuidando a la madre de Valeria en la 703, la grabación de su mentira, los mensajes de Diego que probaban su abandono. Tenía una colección perfecta, pero no tenía prisa. Un ataque efectivo es un ataque por sorpresa y mortal. No quería dar la cara. Quería que se hundieran solos en el fango que ellos mismos habían creado. Empecé a redactar una carta. No una carta cualquiera. Era una denuncia anónima, pero con un contenido detallado hasta el extremo. No escribí con el tono de una esposa traicionada y despechada, sino con el de un miembro del personal sanitario indignado, alguien cuya conciencia profesional no le permitía callar. Comencé elogiando la larga tradición de ética médica del Hospital Central. Luego, empecé a destapar el escándalo. Al Comité de Ética y a la Junta Directiva, escribo esta carta como un miembro del personal con muchos años de servicio en este hospital que desea permanecer en el anonimato. Recientemente, han ocurrido en nuestro hospital sucesos muy lamentables que afectan gravemente a la reputación y la ética de nuestra profesión. Empecé a relatar. Conté cómo el doctor Alejandro Ruiz, un talentoso cirujano con opciones de ascender a jefe de sección, mantenía una relación inapropiada con la enfermera Valeria, de medicina interna. Describí con detalle la escena en la que cuidaban juntos a la madre de ella en la habitación VIP 703. Adjunté el enlace al vídeo y las fotos. Luego, lancé el segundo golpe. Al mismo tiempo que el doctor Alejandro descuidaba sus obligaciones para cuidar de la madre de su amante, su propia madre, la señora Rosa García, se consumía gravemente enferma en un hospital comarcal, abandonada por él. Adjunté los mensajes y el informe médico del hospital comarcal como prueba. Planteé la pregunta:
¿Un médico que es capaz de abandonar cruelmente a su propia madre puede tener la ética necesaria para salvar a sus pacientes? ¿Un hombre que utiliza su horario laboral para cuidar de la madre de su amante merece formar parte de este hospital? Y el golpe final. Incluí el video de esa misma mañana. Y como colofón del descaro, después de que su exmujer, una mujer increíblemente buena y adinerada, los descubriera y se divorciara de él, la enfermera Valeria, lejos de sentir vergüenza, ha actuado con total impunidad. Esta misma mañana, en el pasillo del ala VIP, haciéndose pasar por prometida, vestida de forma provocativa, intentó irrumpir en la habitación 705, donde la exmujer de Alejandro cuida de su antigua suegra, provocando un altercado, empujando a la cuidadora y casi causando una crisis a una paciente recién operada del corazón. El vídeo completo de la cámara de seguridad lo demuestra. Semoka, concluí. Estos actos del doctor Alejandro: adulterio, abandono de una madre anciana, incumplimiento de sus deberes, y de la enfermera Valeria, destrucción de un matrimonio, alteración del orden público en el hospital, han generado una ola de indignación entre todo el personal. Solicitamos respetuosamente a la dirección y al comité de ética que investiguen a fondo y tomen medidas disciplinarias severas para restaurar un ambiente de trabajo limpio en nuestro hospital y preservar la integridad de la bata blanca. Releí la carta. Era perfecta. Cada palabra apuntaba directamente al punto débil de Alejandro: su reputación y su carrera. No envié un correo electrónico. Imprimí la carta sin dejar rastro. Metí todas las pruebas, videos, fotos, audios en una memoria USB. A la mañana siguiente, contraté un servicio de mensajería anónimo. Envié un paquete directamente al jefe del comité de ética del hospital. Y otro paquete, idéntico, al despacho del director Serrano. El doctor Serrano sabría qué hacer. El viento se había levantado. Ahora solo quedaba sentarse a ver cómo el barco de Alejandro y Valeria se hundía. 2 días después de enviar la carta anónima, un terremoto silencioso sacudió el hospital central. La carta, junto con las pruebas irrefutables de la memoria USB, se presentó en una reunión de urgencia de la junta directiva y el comité de ética. Todo sucedió más rápido de lo que esperaba. El doctor Serrano, como director, se mostró extremadamente furioso y decepcionado. Ordenó una investigación exhaustiva y una sanción ejemplar, sin excepciones, sin importar de quién se tratara. Inmediatamente, Alejandro fue convocado a una reunión con el comité. Entró en la sala desconcertado, sin entender qué pasaba. Pero cuando el jefe del comité puso sobre la mesa las fotos de él cuidando a la madre de Valeria, reprodujo la grabación de audio y, finalmente, proyectó en una gran pantalla el video de Valeria montando el escándalo en el pasillo. El rostro de Alejandro se volvió ceniciento. ¿Cómo explica esto, doctor Ruiz? La voz del jefe del comité era gélida. Alejandro apenas podía mantenerse en pie. No tenía explicación. Las pruebas eran abrumadoras. Tartamudeó. Es una trampa. Es la venganza de mi exmujer. No nos importa el motivo, lo interrumpió el jefe del comité. Nos importa la verdad. ¿Mantuvo usted una relación adúltera con la enfermera Valeria? Sí. ¿Abandonó a su madre anciana? Sí. ¿Su amante alteró el orden en este hospital? Sí. Todo es verdad, pero... No hay peros. La junta directiva ha tomado una decisión. Queda usted suspendido de empleo y sueldo durante 3 meses, a la espera de la conclusión final de la investigación. Durante este tiempo se le retirarán todos los complementos salariales. La enfermera Valeria también será suspendida durante 1 mes. Deberá presentar un informe disciplinario y será trasladada al departamento de nutrición. Alejandro se tambaleó a punto de caer. ¿Suspendido? Su sueño de ser jefe de sección se había hecho añicos. La reputación que había construido durante toda su vida se había derrumbado en una sola mañana. La noticia se extendió como la pólvora. Todo el hospital, desde los médicos hasta los celadores, hablaba de ello. La historia de Alejandro y Valeria se convirtió en el tema del día. El talentoso doctor Alejandro ahora llevaba las etiquetas de adúltero, mal hijo y calzonazos. Y Valeria, de ser la guapa de interna, pasó a ser la otra, la rompehogares, la tonta. Alejandro salió de la sala como un alma en pena. Caminó por los pasillos, y las miradas de sus colegas ya no eran de admiración, sino de desprecio y lástima. No se atrevió a pasar por su departamento. Cogió su moto y se fue directo a casa. Necesitaba un lugar donde descargar su ira. Entró en el piso alquilado dando un portazo. Valeria estaba con una mascarilla de pepino, escuchando música. Aún no sabía nada. ¿Ya has vuelto? ¿Qué cara es esa? ¿Otra vez la bruja de tu ex? Cállate, rugió Alejandro, un rugido como el de una bestia herida. Se abalanzó sobre ella y le dio una bofetada que resonó en toda la habitación.
Fue tan fuerte que Valeria cayó del sofá. Las rodajas de pepino salieron volando. Se quedó atónita, llevándose la mano a la cara. «Me has pegado». «¿Pegarte? ¿Querría matarte?» Alejandro la señaló con el dedo, con los ojos inyectados en sangre. «Todo es por tu culpa. ¿Sabes lo que acabas de arruinar?» «¿Qué he hecho yo?», empezó a llorar Valeria. «¿Qué has hecho? ¿Aún lo preguntas?» Alejandro tiró la carta de suspensión sobre la mesa. «Lee. Por tu estúpida actuación de prometida en el hospital, me han suspendido. ¿Contenta? Has destrozado mi carrera». Valeria cogió el papel y lo leyó, temblando. «¿Suspendido? ¿Cómo es posible? Si solo fui a hacer una visita». «¿Una visita? ¿A eso le llamas visita?» Alejandro rió con amargura. «¿Quién te crees que eres? ¿Creías que podías ganar a Lucía? No le llegas ni a la suela de los zapatos. Solo eres una estúpida. Tú me has llevado a la ruina». «¿Qué dices?» Al oír a Alejandro elogiarme, los celos de Valeria superaron su miedo. ¿Ahora la defiendes a ella? Si te han suspendido es por tu incompetencia. Es culpa de esa bruja, que te ha tendido una trampa, y ahora me echas la culpa a mí. ¿Eres un hombre o qué? No, no soy un hombre. Soy un imbécil. Alejandro estrelló un vaso contra la mesa. Un imbécil por dejar a una mujer como Lucía por una tipa como tú. Un imbécil por creer en tu amor verdadero. ¿Me querías a mí o querías mi estatus de médico y mi dinero? Ahora no tengo nada. ¿Qué haces todavía aquí? Alejandro. Valeria se quedó sin palabras. Vete. Alejandro se sentó y se agarró la cabeza. Lárgate de mi casa ahora mismo. No quiero volver a verte. Todo ha terminado. El amor que una vez habían pregonado, por el que habían desafiado todo, ahora estaba roto. Una pequeña tormenta había sido suficiente para destrozarlo, porque estaba construido sobre el engaño, el egoísmo y la estupidez. Alejandro ahora lo había perdido todo. Carrera, reputación y, ahora, amor. Estaba literalmente con las manos vacías. Recibí la noticia a través del señor Ramírez. Solo sonreí. Esto aún no era el final. Era solo el aperitivo. Alejandro y Valeria tuvieron una pelea monumental. Valeria lloró, lo insultó, recogió sus cosas. Pero al final, no se fue. ¿A dónde podía ir? Suspendida, trasladada a nutrición, con su mala fama extendiéndose por todas partes. ¿Qué cara le quedaba para mirar a nadie? Si dejaba a Alejandro ahora, ella también se quedaría sin nada. Así que apretó los dientes y se quedó, viviendo entre los reproches y la frialdad de Alejandro. Alejandro, por su parte, se hundió en la desesperación. Suspendido, sin sueldo. Se pasaba los días encerrado en casa, bebiendo. No se atrevía a ir al hospital, a ver a nadie. Tampoco se atrevía a visitar a su madre. Ahora no tenía dinero ni honor. ¿Con qué derecho iba a mirarla? Vi que ya habían sufrido bastante. Carrera, amor, honor. Todo lo que una vez les enorgullecía había desaparecido. Era el momento de dar el golpe de gracia. El último golpe y el más cruel. Fui al hospital a visitar a la señora Rosa. Su salud estaba completamente restablecida. El doctor Serrano dijo que podría recibir el alta la semana siguiente. Entré en el despacho del doctor Serrano. Me estaba esperando. «Hola, doctor». «Hola, Lucía». El doctor Serrano sonrió. «Tu madre está perfectamente. La semana que viene puede irse a casa». «¿Qué tienes pensado?» Miré al doctor Serrano con determinación. «Aún no puedo dejar que se vaya, doctor. Necesito pedirle un último favor». Sabía que dirías algo así. El doctor Serrano suspiró. «¿Qué nuevo plan es este?» «Alejandro está suspendido. Creo que ya es suficiente». «¿Qué más quieres, Lucía?» «Quiero que pague por su falta de piedad filial», dije, con voz fría. «Puede que ya no tenga carrera ni amor, pero todavía tiene a su madre. Quiero que experimente la sensación de perderlo todo, incluso la última oportunidad de ser un hijo». El doctor Serrano frunció el ceño. «¿Qué piensas hacer?» «He estado investigando», le interrumpí. «En mi compañía farmacéutica acabamos de importar un nuevo tipo de sedante, de última generación, que se usa en anestesia. En dosis bajas, induce un sueño profundo. Pero con una dosis controlada, puede sumir a un paciente en un estado de sueño extremadamente profundo, casi como una muerte clínica. La temperatura corporal baja, el pulso se vuelve muy débil, la respiración es casi indetectable y no se puede despertar con estímulos normales. Tiene un antídoto específico». El doctor Serrano me miró, horrorizado. «Lucía, estás loca. Eso es extremadamente peligroso. No puedo hacer algo así. Confío en usted». Lo miré directamente a los ojos. Es el mejor cardiólogo. Sabe perfectamente que la señora Rosa está fuerte ahora. No habrá ningún riesgo si usted lo supervisa personalmente.
Solo necesito que la ayude a dormir una siesta muy profunda, de unos 30 minutos. Solo 30 minutos. ¿Para qué?, preguntó el doctor Serrano, bruscamente. ¿Para que Alejandro y esa chica vengan y la vean muerta? ¿No te das cuenta de lo cruel que es eso? Tanto para la señora Rosa como para Alejandro. ¿Cruel? Solté una risa amarga. Cuando él la abandonó en el hospital comarcal esperando la muerte, ¿pensó en la palabra cruel? Cuando se fue de viaje con su amante mientras su madre estaba en estado crítico, ¿fue cruel? Solo quiero darle una lección. Una lección que no olvidará en su vida. Quiero que viva el resto de sus días con el remordimiento de que él indirectamente mató a su propia madre. El doctor Serrano me miró con una expresión compleja. Vio en mis ojos una determinación inquebrantable. Suspiró y se reclinó en su silla. Eres igual que tu padre. Cuando se te mete algo en la cabeza, no hay quien te lo saque. De acuerdo, te ayudaré, pero solo esta vez. Y tú asumes todos los riesgos. Gracias, doctor. Incliné la cabeza. ¿Cuándo? Mañana, dije. Cuando esté en el punto más bajo. Salí del despacho del doctor Serrano. El plan estaba en marcha. Llamé al abogado Ramírez. Señor Ramírez, ha llegado el momento. Filtré la noticia de que el estado de la señora Rosa, la madre del doctor Alejandro, ha empeorado de repente. Que está en estado crítico y puede que no sobreviva. Asegúrese de que la noticia llegue a oídos de Alejandro y Valeria de la forma más natural posible. Entendido, Lucía. El último acto, el acto final, estaba a punto de comenzar. La noticia de que la señora Rosa estaba gravemente enferma se difundió deliberadamente. El abogado Ramírez se lo comentó a un par de enfermeras, que ya le tenían manía a Valeria, y éstas lo comentaron casualmente en la cafetería del hospital. La noticia, tras pasar de boca en boca, llegó a oídos de Diego, el hermano de Alejandro, que se había quedado en la ciudad para cuidar de él, convertida en «La señora Rosa está agonizando. Los médicos dicen que no pasa de esta noche». Diego, aterrorizado, corrió al piso alquilado donde Alejandro se ahogaba en alcohol. «Alejandro, despierta. Mamá se está muriendo». Diego sacudió a Alejandro con fuerza, con el rostro bañado en lágrimas. Alejandro, completamente borracho, levantó la cabeza pesadamente, apestando a alcohol. «¿Qué dices? ¿Qué le pasa a mamá? Acabo de oír a unas enfermeras en el hospital. Dicen que ha empeorado de repente, que la están reanimando pero que puede que no lo supere. Tienes que ir a verla. Tú eres médico». Alejandro se quedó paralizado. La borrachera se le pasó de golpe. Se levantó de un salto tambaleándose. «No puede ser. Estaba bien. La semana pasada estaba bien». «No lo sé, eso es lo que dicen». En ese momento, Valeria salió de la habitación. Llevaba días viviendo un infierno, con unas ojeras enormes. Al oír la noticia, se asustó tanto como los demás. En medio del pánico, una idea cruzó su mente. Esta podría ser su última oportunidad. Si la señora Rosa realmente se estaba muriendo y ellos llegaban a tiempo, mostrándose como hijos devotos y llorando, al menos podrían salvar algo de su honor. Al menos la señora Rosa los perdonaría antes de morir. Y Alejandro, al perder a su madre, la necesitaría a ella más que nunca. «Alejandro, cálmate», dijo Valeria apresuradamente. «Tenemos que ir al hospital ahora mismo. Pase lo que pase, tenemos que verla por última vez. Tenemos que demostrar nuestra devoción, ¿entiendes?» Alejandro tenía la mente en blanco. Había perdido su carrera, y ahora su madre también estaba a punto de irse. Se sintió como un fracasado total, un pecador. El remordimiento que había estado reprimiendo estalló. «Sí. Tenemos que ir al hospital», repitió como un autómata. «Tengo que salvar a mi madre. Soy médico. Sí, tengo que ir». Valeria lo agarró del brazo, tirando de él. No tuvo tiempo de cambiarse. Seguía con su pijama arrugado. Alejandro tampoco. Se puso una chaqueta por encima, todavía apestando a alcohol. Llamaron a un taxi. Los tres, Alejandro, Valeria y Diego, se apretujaron en el coche, corriendo hacia el hospital en la noche. Alejandro no decía nada. Solo miraba por la ventana con las manos temblorosas. Valeria rezaba en susurros, y Diego lloraba en silencio. No corrían para salvar a la señora Rosa, sino para salvar sus propias conciencias culpables. Esperaban un perdón tardío. No sabían que estaban corriendo directamente hacia la última trampa, la más cruel que yo les había preparado. El doctor Serrano y yo llevábamos un rato en la habitación 705. Le había dado la noche libre a Clara. Antes de que llegaran, el doctor Serrano le había administrado personalmente a la señora Rosa una dosis del sedante profundo. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Lucía?», me preguntó por última vez mientras ajustaba la dosis. «Todavía estás a tiempo de parar». «Estoy segura, doctor», respondí sin dudarlo.
Tienen que pagar. La señora Rosa se durmió rápidamente. El doctor Serrano comprobó sus constantes vitales. El pulso se ralentizó, muy débil. La presión arterial bajó. La temperatura corporal comenzó a descender. La cubrió con una manta fina. Su rostro estaba sereno, pero pálido, sin color. De acuerdo, dijo el doctor Serrano. El efecto durará aproximadamente 1 hora. Estaré en mi despacho, aquí al lado. Todos los monitores están conectados a mi sistema, pero espero que tu obra termine pronto. Solo 30 minutos, dije. El doctor Serrano asintió y se fue. Me quedé en un rincón de la habitación, apagué la luz de la mesilla, dejando solo la tenue luz del pasillo. El aire se volvió denso, frío, con olor a muerte. Justo entonces, se oyó un alboroto en el pasillo. Pasos apresurados, la voz de Diego gritando, «Mamá, mamá». La puerta de la 705 se abrió de golpe. Alejandro, Valeria y Diego irrumpieron en la habitación. Se quedaron paralizados en la puerta. La escena los dejó sin aliento. Su madre, la señora Rosa, yacía inmóvil en la cama, con el rostro pálido. La manta que la cubría no se movía con la respiración. El monitor cardíaco de al lado extrañamente no emitía ningún sonido. Yo lo había silenciado. «Mamá». Diego temblaba, sin atreverse a acercarse. Valeria se llevó una mano a la boca, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Alejandro, con el instinto de un médico, fue el primero en reaccionar. Se abalanzó sobre la cama. No podía creerlo. Su madre no podía estar muerta. «Mamá, despierta. Soy yo, Alejandro». Apoyó la oreja en su pecho, intentando escuchar los latidos de su corazón. Silencio. El frío del sedante le provocó un escalofrío. Buscó apresuradamente el pulso en su muñeca. Era demasiado débil, casi inexistente, hundido bajo la piel fría. No. No. ¿Dónde está el pulso? ¿La respiración? Murmuraba como un loco. Acercó un dedo a la nariz de su madre. No había calor. Era cirujano. Había presenciado innumerables muertes. Pero ahora no podía aceptar esta realidad. «Alejandro, hermano, ¿cómo está mamá?», preguntó Diego, temblando. Alejandro levantó la vista, con la mirada completamente vacía. Había perdido la razón. Solo pudo negar con la cabeza, sin alma. Luego, se desplomó. No lloró. Se derrumbó en el suelo frío, junto a la cama de su madre. Su cuerpo se convulsionó, y un gemido ahogado y desesperado escapó de su garganta. Estaba completamente roto. «Ah, Valeria». Al ver la escena, al ver el colapso de Alejandro, lo entendió todo. Soltó un grito agudo, lleno de pánico, culpa y miedo. «No he sido yo. No ha sido por mi culpa», gritó. Y luego cayó hacia atrás, desmayándose en la puerta. El clímax de la obra había llegado. Justo cuando Valeria se desmayaba y Alejandro se derrumbaba, salí del rincón oscuro de la habitación. No estaba sola. Detrás de mí venían 2 enfermeras y el doctor Serrano, que habían acudido casualmente al oír el grito de Valeria. «¡Mamá!», grité. Mi grito fue aún más desgarrador que el de Valeria. Corrí hacia la cama, pero no para mirar a la señora Rosa, sino a Alejandro. Estaba preparada. Tenía las mejillas empapadas en lágrimas. Había usado un poco de aceite de menta para estimularlas. Ahora era la nuera más afligida del mundo. «Alejandro, Valeria, ¿qué hacéis aquí?», grité, señalando a Alejandro, que ahora me miraba con ojos sin vida. Mamá estaba durmiendo. Acababa de dormirse después de un dolor muy fuerte. «¿Por qué habéis entrado aquí gritando? ¿Por qué?». Alejandro no entendía lo que yo decía. Seguía en estado de shock. Me volví hacia el doctor Serrano, que se apresuraba a examinar a la señora Rosa. El doctor Serrano le puso el estetoscopio en el pecho. Frunció el ceño. Negó con la cabeza. «Doctor Serrano, ¿cómo está mi madre?», pregunté, temblando. El doctor Serrano me miró a mí, y luego a Alejandro, con una mirada llena de decepción e ira. «Usted es el doctor Ruiz, ¿verdad?». El doctor Serrano señaló a Alejandro. «¿Todavía tiene la cara de venir por aquí?». La paciente se acababa de estabilizar después de una angina de pecho. Di órdenes de que nadie la molestara. «¿Por qué han entrado usted y esa mujer gritando? ¿No sabe el peligro que supone una alteración emocional tan fuerte para un paciente cardíaco?». «Yo», tartamudeó Alejandro. Acababa de darse cuenta de la presencia del director. «Sois vosotros. Habéis sido vosotros». Como si hubiera recibido una señal, grité y me abalancé sobre Alejandro. «Vosotros la habéis matado». Mamá estaba bien.
La he estado cuidando todo este tiempo y no le ha pasado nada. Y justo cuando aparecéis vosotros, se pone mal. Sois unos cenizos, unos hijos desalmados. La habéis matado. Lloré, grité, interpreté una tragedia perfecta. Diego, el hermano de Alejandro, se creyó cada palabra. Empezó a mirar a Alejandro y a Valeria, que yacía inconsciente en el suelo, con una mirada de odio. Lucía, no, no es verdad, intentó explicar Alejandro. ¿Que no es verdad? Le grité en la cara. Mira, mira. Corrí a la mesilla de noche, donde había preparado algo. Saqué un fajo de papeles y se lo tiré a la cara a Alejandro. Aquí. Esto es lo que queríais, ¿verdad? Alejandro recogió el papel, con las manos temblorosas. En la parte superior, en negrita, ponía certificado de defunción. Debajo, los datos de Rosa García. Y la parte más importante, causa de la muerte, parada cardiorrespiratoria por shock emocional severo. Hora de la muerte, 22:15. La hora exacta en que ellos habían irrumpido. El sello y la firma del director del hospital, el doctor Serrano, eran inequívocos. Alejandro miró el papel, luego al doctor Serrano. El doctor Serrano apartó la vista y suspiró. Hicimos todo lo posible, pero la paciente sufrió un shock demasiado fuerte. Ese suspiro, ese gesto de apartar la mirada, fue la confirmación final. Alejandro miró el certificado de defunción. Miró a su madre, inmóvil. Escuchó mis llantos acusadores. Miró a Valeria, desmayada. Se lo creyó. Creyó que su aparición y la de Valeria habían causado el shock final que le había costado la vida a su madre. No solo había sido un mal hijo mientras ella vivía, ahora era directamente su asesino. Esa era una deuda que nunca podría pagar. No. Susurró Alejandro por última vez. Su mirada perdió el foco. No cayó. No gritó. Simplemente se quedó allí, inmóvil, como un cadáver sin alma. Estaba muerto en vida. Una enfermera reanimó a Valeria. En cuanto abrió los ojos y vio el certificado de defunción en las manos de Alejandro, volvió a gritar y se desmayó de nuevo. Esta vez a nadie le importó. La obra había terminado. El hospital se sumió en el caos. La habitación VIP 705 se convirtió en el centro de la tragedia. Los médicos y enfermeras que el doctor Serrano había preparado entraron, negando con la cabeza con pesar. Todas las miradas se centraron en Alejandro. No lo miraban como a un colega, sino como a un criminal, con desprecio y juicio. Pobre señora, susurró una enfermera. La cuida la exnuera, se recupera, y vienen el hijo y la amante y la matan. El karma, añadió otra. Un hijo desalmado. Cuando la madre estaba enferma, se fue con la otra. Y ahora que se muere, viene a demostrar su devoción. Vaya devoción. Alejandro lo oyó todo. Se quedó allí, sin alma, dejando que los susurros lo apuñalaran. Diego, su hermano, corrió hacia él, no para consolarlo, sino para golpearlo. «Tú, has matado a mamá. ¿Estás contento?», gritó Diego, llorando y golpeando a Alejandro sin parar. Alejandro no se defendió. Dejó que su hermano lo golpeara. Se lo merecía. El doctor Serrano hizo una señal a seguridad. «Basta, llévense al señor Diego fuera, y a la señorita Valeria a urgencias. En cuanto a usted, doctor Ruiz, ya no es empleado de este hospital. Váyase». Una frase tranquila que cerró todas las puertas del futuro de Alejandro. Alejandro salió tambaleándose de la habitación. Caminó por el pasillo entre las miradas acusadoras. Bajó las escaleras. Ya no sabía a dónde iba. La obra había terminado. Cuando todos se hubieron ido, la habitación volvió a la calma. Me sequé las lágrimas falsas. El doctor Serrano entró y cerró la puerta con llave. Se acercó a la cama y le inyectó a la señora Rosa el antídoto. «Tu obra, Lucía», dijo el doctor Serrano con voz cansada, «ha sido más cruel que cualquier tragedia que haya visto nunca. Solo he recuperado lo que era mío y le he dado una lección», doctor, respondí con calma. «Ese certificado de defunción se hará oficial en los registros», me interrumpió. «Legalmente, la señora Rosa ha fallecido. Tenemos que sacarla de aquí antes del amanecer. He preparado un coche en el aparcamiento subterráneo, Muelle 2. Llévatela esta misma noche. A partir de ahora, para el mundo, Rosa García está muerta». Entendí la gravedad de sus palabras. Esto no era una alta médica, era una fuga. Me acerqué a la cama y miré a la señora Rosa. Su respiración comenzaba a regularizarse. El color rosado volvía lentamente a sus mejillas. Me incliné y le susurré al oído mientras dormía. «Mamá, todo ha terminado. La obra ha concluido. Te llevaré a un lugar tranquilo, un lugar sin Alejandro, sin Valeria,
Sin más mentiras. Empezaremos una nueva vida. Esa noche, saqué en secreto a la señora Rosa, todavía dormida, del hospital por una salida privada del doctor Serrano. La llevé a una lujosa residencia para mayores en la sierra que ya había preparado. A la mañana siguiente, mientras Alejandro y Valeria seguían en su infierno personal, el hospital comunicó oficialmente el fallecimiento de la paciente Rosa García. El doctor Serrano, alegando que la familia, es decir, yo, estaba demasiado afligida y deseaba un funeral íntimo, autorizó la retirada del cuerpo durante la noche y declinó cualquier tipo de visita o velatorio público. Alejandro y Valeria quedaron abandonados en el infierno que ellos mismos habían creado. Alejandro fue despedido del hospital por el escándalo y la grave falta de ética. Ningún otro hospital quiso contratarlo. Lo perdió todo: carrera, futuro. Viviría el resto de su vida con el tormento insoportable de creer que había matado a su propia madre. Valeria, al recuperarse, tampoco pudo soportarlo. Se fue. Su amor, por el que una vez lo habían arriesgado todo, terminó en odio y culpa. Mi venganza se había completado. No les quité la vida, solo les arrebaté lo que más valoraban. Alejandro perdió su honor y su carrera, Valeria su apoyo, y ambos tendrían que vivir el resto de sus vidas con el fantasma de la culpa que yo misma había creado.